Hola, bienvenidos a nuestro siguiente episodio de nuestro video podcast Oraciones Peligrosas. Como sabrán, estamos hablando acerca de este libro de Craig Rochelle y creo que he hecho varias veces el comentario, pero una vez más lo vuelvo a decir, no está físico aquí en Guatemala, nosotros no lo encontramos, se mandó a traer, pero sí está digital y si pueden hacer un esfuerzo por traerlo o descargarlo digital, se lo recomendamos. La verdad es que este libro nos ha dado un montón de aprendizaje y vale la pena tenerlo. Creo que vale la pena el poder seguir teniendo este tipo de lecturas. Y recordarles que estamos en las plataformas principales de podcast. Estamos en Spotify como 24x24, igual en Apple Music con el mismo nombre. Estamos en YouTube, en jreaccion.tv. Ahí buscan la lista de reproducción que llama 24x24. Y en Facebook también. Estamos publicando constantemente clips donde están los links para poder ir a ver el capítulo completo. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que el contenido de este libro debemos de exponerlo. Está muy bueno. Nos ha confrontado a nosotros, tanto sí, que lo hemos hablado en los últimos episodios, ya no queremos seguir leyendo. Siempre es una mezcla de, y ahora que, no, hombre, ya no. y ahora que viene, hay otras y ahora que viene, ¿sí? Sí. Es una mezcla de poder ser lo suficientemente vulnerables, lo suficientemente sinceros, ¿verdad? De saber que esta palabra que hemos estado leyendo, o sea, hemos leído versículos, y si te das cuenta, han sido pocos versículos, pero bien profundos, que a veces solo los pasamos por alto y solo decimos, sí, qué bonito, pero cuando ya empiezas a profundizar, te confronta de una manera diferente. Y hoy, pues, tenemos un capítulo que parece raro, no, parece que no va tanto de la mano con todo el libro. Vamos a hablar un poquito acerca de la caja de sorpresa, ¿sí? Pero, de verdad, a mí también me confrontó lo que menciona hoy. ¿Vos alguna vez viste esas cajitas de música? Había unas... payaso adentro. Bueno, hay de diferentes tipos de cajas, ¿sí? ¿verdad? Pero ponele, hay unas donde le das vuelta y se va levantando y sale y tiene musiquita. Pero hay otras de las cajas de sorpresa, las que ves en las películas, ¿verdad? Que está la cajita aquí y de repente tiene una palanquita y ¡pum! Sale un payaso y te asusta, o sale una serpiente. Que el objetivo es asustarte y no saber. El punto de esa caja es que no siempre en las mismas repeticiones. No sabes cuándo sale. Básicamente como un juego que, no sé, el pastelazo, no sé si lo has visto. Ajá. Que le vas girando y cuando sentís en la cara te pega, pero no sabes cada cuánto porque tiene... Bueno, ese es el juego. Realmente no vamos a explicar la estructura del juego, pero... Exactamente. ¿Qué te sorprende? Te sorprende, ese es el punto. Es una caja que te sorprende. Una caja de sorpresa. Y se llama caja de sorpresa. Y pues... ayer, ¿te recordás que estuvimos hablando? Perdón, el sábado estuvimos hablando con Ale de un tema bien fuerte, porque el hablar acerca del partir el pan, de todo lo que representa, todo lo que representó la Santa Cena cuando Jesús le dijo a sus discípulos que le hicieran, a mí me hizo reflexionar de verdad que a veces es como, bueno, lo hacemos, me recuerdo de Jesús, me pongo a cuentas con él y ya, es como un ritual más que nosotros vamos añadiendo a la iglesia, pero no nos damos cuenta de todo lo que esto representa. Y a mí sí me confrontaba bastante, como te decía, el sentarte, tomarte un momento y decir, Señor, de verdad que esto representa muchísimo y tú fuiste quebrado, fuiste molido, todo lo que pasaste por mi culpa, porque yo tuviera, ni siquiera te voy a decir las cosas más fáciles, sino porque tuviera las puertas abiertas de par en par. Porque antes yo no podía, o sea, no importaba qué hiciera, qué tan difícil, qué tanto me esforzara, yo jamás iba a poder alcanzar lo que Jesús me dio a mí. Exacto, y el hecho de que hablábamos con Ale de este partimiento del pan que es el cuerpo de Dios y que a veces simplemente lo hacemos solemne, que no está mal, por supuesto que recordamos la muerte y celebramos resurrección y esperamos la segunda venida de Jesús, pero el punto de también el autor decía... Si vamos al entendimiento de que Jesús le dice, haced esto en memoria de mí, haced lo mismo que yo estoy haciendo, quiebren el pan, o sea, quiebren su vida, quebranten su vida. Creo que de ahí el autor habla sobre esta historia de que vuelve a recordarnos el por qué está en este momento siendo quebrantado, porque él quiere fundar una iglesia, lo vamos a recordar. Llega con un mentor, este mentor le dice solo una cosa te puedo asegurar. Exacto. Imagínate, ¿qué esperas vos que te digan? El Señor va a ir con vos. Exacto.
Y no que no sea cierto, o sea, definitivamente el Señor cuando te llama, Él va a ir con vos. Exacto, y el punto de que cuando tal vez abrimos nosotros un grupo, ¿qué es lo que esperamos? Que nos diga Dios, sí, ánimo, yo te voy a dar las naciones, yo te voy a dar esto. Y el autor dice que le dice, solo te voy a decir una cosa, el Señor te va a quebrantar. Y al principio lo hablamos unos episodios atrás, cómo es eso que él se molesta, dice, cómo es eso que Dios me va a decir esto, si al final lo que quiero es bendición. Pero aquí Anne, en este capítulo, en el 2.6, dice, bueno, ya lo acepto, ya sé que el Señor me va a quebrantar, la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo el Señor me va a quebrantar? Entonces por eso se llama caja de sorpresas, porque empieza a pasar cosas en su vida, circunstancias en su vida que dice él, bueno, ahorita sí estoy quebrantado, habla sobre que tiene problemas en la iglesia, que está acumulado de trabajo, que incluso tuvo que despedir a personas muy cercanas. Y normalmente está constantemente llamando a esta persona, a este guía, a su mentor, a su mentor, preguntarle, estoy quebrantado, así como tipo Shrek, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Y la verdad lo que le dice el mentor me encanta, porque le dice, vas a saber cuando estés quebrantado. Exacto, y porque, cabal, como lo mencionabas, él empieza a relatar una serie de circunstancias que empezó a pasar, ¿verdad? Incluso hasta menciona que hubo un artículo que sacaron en contra de él que hizo que se viniera para abajo su reputación, hizo que se viniera para abajo todo lo que había empezado a trabajar en el último tiempo. Imagínate, pongámonos en el lugar del autor, pensando, bueno, empecé a fundar una iglesia, empecé a trabajar en esto, empezamos a crecer, empezamos a tener ya un equipo de trabajo consolidado y luego pasan diferentes situaciones y tenés que despedir a tu equipo de trabajo que tal vez son tus amigos, incluso menciona que uno de su equipo de trabajo era su familia, lo tiene que despedir. Eso de verdad que confronta, o sea, decís, ¿será que estoy haciendo bien las cosas? Pero la respuesta de su mentor fue como, cuando estés quebrantado, lo vas a saber. Y a veces hay cosas que nos están pasando en la vida, porque normalmente la vida, como decía un dicho, se vino para sufrir, ¿verdad? O sea, normalmente cada vez que vamos creciendo, no sé si estaremos en la misma línea, pero nos damos cuenta que cada vez se va poniendo más difícil la circunstancia. Cada vez tienes más responsabilidades, y lo hablábamos con vos hace unos días. Recuerdo que antes solucionábamos problemas nosotros sobre que no, que la patoja no me gusta, que me dijo que no, que sí, que le mandó 2 mensajes a la misma patoja, que ya no es mi novia, que me dejó por otra. Todos esos problemas te recordás hace unos años. Hoy, clavos ya tenemos más gruesos, ¿va? Hablando matrimonialmente, familia. Exacto. Y te digo, mira, o sea, y te lo decía en esa noche, o sea, de verdad no me siento tan preparado para lo que viene, porque la vida constantemente nos va a estar arrojando estas como circunstancias para llegar ¿a dónde? A llegar a esta madurez que es en Cristo Jesús, esa madurez que deberíamos estar buscando constantemente en las circunstancias que estamos viviendo. Sí, es que vas creciendo, creciendo físicamente. Y mi papá tiene un dicho que a mí me da risa, pero cada vez me hace más sentido, ¿va? Él decía, niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Y así es tu vida. Conforme vas creciendo, tu nivel de problemas va creciendo también. Y tampoco es con el fin de sonar fatalista de no, la vida se va a ir poniendo peor. Pero, Julio, recuérdate que estamos en un mundo caído, ¿sí? Estamos en un mundo caído. Y todavía no ha venido el Señor y no se ha cumplido el cielo nuevo y tierra nueva. O sea, aquí todavía gobierna el pecado, ¿sí? Entonces, todas las situaciones que pasan van en decadencia. Y nosotros estamos en este mundo. No somos de este mundo, pero sí nos afectan las cosas en decadencia de este mundo. Y hoy escuchaba una prédica que me encantó. Y decía, el que estaba predicando, decía, ¿alguno de ustedes los han robado, va? Y solo se empezó a reír porque dice, sí, yo creo que a todos nos han robado. Cuando a usted lo roban, usted ha sido víctima de la codicia de otra persona, ¿sí? De la codicia, porque nuestro corazón está en este mundo caído. Nuestro corazón es malo por naturaleza. En este mundo vivimos así. Definitivamente van a haber diferentes circunstancias que no van a ser para mejorar nuestra vida. Exacto, y la verdad que al final estamos constantemente recibiendo, pues muchas veces como cristianos decimos ataque al enemigo. Y no creo que solo sean ataques del enemigo. Entendemos que tenemos enemigos, ¿sí?
pero como vos lo decís, vivimos en un mundo caído. Y mucho de lo que estamos es una circunstancia del pecado, ¿sí? Al final de eso hemos hablado varias cosas. El punto es, ¿qué hago con esa circunstancia? ¿Qué hago con lo que está pasando constantemente? Realmente creo yo que igual quebrantamiento, es que esto es lo que lleva el autor, ¿verdad? Esta cajita de sorpresa estoy constantemente dándole vuelta. Y hay personas que a veces son muy fatalistas, ¿verdad? Que dicen, no, al final, este es el peor momento de mi vida. A mí me pasaba. Yo me recuerdo que la primera vez cuando yo tenía 18 años y fue la primera relación amorosa que yo tuve, así, formal, ¿va? Donde conocí a los papás, donde las cosas en teoría se hicieron bien. Y cuando se terminó esa relación, yo me morí. O sea, yo pensé que la vida se me había acabado. Pensé que ya no iba a tener familia. Pensé que ya no había más mujeres en la vida. O sea, ahí se acabó todo. Si hoy me preguntas, me da risa. O sea, tenía 18 años, hoy tengo 35. Me digo, o sea, ¿cómo puede ser que me ahogué en esa parte de mi vida, verdad? Porque en ese momento era como muy, muy fuerte lo que estabas viviendo. Y yo creo que las etapas que nosotros vamos teniendo en la vida son importantes vivirlas en su momento. Hay una frase que pues, puede parecer como muy lógica, pero tiene mucho peso y es vivir tu etapa. O sea, es importante que yo viva la etapa cuando tengo que tener amigos. Bueno, siempre tenemos que tener amigos, pero me refiero a relacionalmente, cuando yo tengo que ser amigo de alguien, cuando tengo que empezar a iniciar una relación de noviazgo, cuando ya tengo que empezar a formalizar, pero a veces nos saltamos las etapas. Y cuando nos saltamos las etapas ya se vienen problemas más grandes que no estamos listos para poder sobrellevar. ¿Qué pasa si de la nada viene una persona y empieza a tener novios sin haber sido amigo de la persona? Van a tener muchos clavos, vos lo sabes. ¿O qué pasa si a alguien solo le gusta y digo, me voy a casar, y no tuvieron un proceso de conocerse, de estar de novios? Van a tener más problemas todavía. Y no que si tuviste todo esto no vayas a tener problemas también. ¿Y de dónde vendrá el quebrantamiento? Podemos preguntarnos. ¿De dónde viene? O sea, ¿viene del resultado del pecado, podríamos decir? ¿O viene el resultado de las circunstancias que nosotros vivimos? Porque lo dijiste anteriormente, me acuerdo en los programas anteriores, hay que hacer una línea. En lo que nosotros estamos viviendo hoy es el resultado de mis malas decisiones que yo tomé, o si es una circunstancia que Dios me está ayudando en el proceso para entender algo. Exacto. Por ejemplo, una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, de un cáncer, algo que no estaba controlado en tu vida, ¿sí? Y no es el resultado de nada más que simplemente un proceso que Dios te quiere ayudar en esto, ¿sí? Pero también hay enfermedades que vienen por una mala alimentación, un mal estilo de vida. Entonces, cabal, lo que vos decís es bien clave, es el saber, bueno, Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Sí? Acá. O, Señor, de verdad que fui un mal administrador de todos los recursos que me das y el primer recurso que el Señor me ha dado es mi cuerpo. ¿Será que lo estás cuidando bien? Y estás teniendo una enfermedad porque estás pagando las consecuencias de tus malas decisiones, o es un proceso que el Señor te está llevando. Y muchos de nosotros ya a nuestros 35 años, pues yo no tengo 35 años, ya estamos viendo algunos resultados de tomar decisiones desmedidas. Pues al final voy personalmente con mi alimentación, y no, que me importa, voy a comer lo que sea, pues ni modo, es mi cuerpo. Pero ya al día de hoy, digo yo, las decisiones que yo tomé cuando tenía 20, 25 años, hoy estoy viendo los frutos en mi cuerpo. Entonces, el punto es, a veces creemos que nadie nos ama, ¿sí? A veces creemos que al final las relaciones no se nos dieron a nosotros. Y lo dijimos anteriormente, o sea, no necesitas una relación para estar completo. Pero hay veces que definitivamente sí está en el plan de Dios que tengamos una relación, pero estamos constantemente frustrando esto. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué estamos frustrando constantemente esto? Porque a veces es el resultado de no haber sanado algo, de no tener, de haber construido desde pequeño relaciones fallidas, donde teníamos, por ejemplo, una novia y teníamos otra novia y le hablábamos a 20 patojas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuándo vas a creer que vas a lograr llegar a tener una relación estable? Y el problema es que vas en la misma línea, te casás y te casás en lo mismo, pensando que cuando te cases todo va a estar bien. Que cuando te cases va a ser una página nueva. Exacto, así como Shrek se eleva y se convierte, igual ni se convierte, ¿va? Pero
creemos que la vida es así. No, es que ahorita que estoy casado no voy a tener tentaciones, y es la peor mentira. Si me escuchan hoy los solteros, es la peor mentira. Vas a tener el doble de tentaciones. Exactamente. El doble de tentaciones que no arreglaste cuando estabas en adolescencia. Igual las chicas, cuando estaban en un problema de belleza, exponiendo su belleza y diciendo, no, es que yo debo ser así, lo otro. Y cuando te casas dices, no, es que ahorita ya con mi macho alfa, conmigo, ya no voy a tener estos problemas de expresar belleza. Te lo digo, se van a duplicar 3 veces más porque no lo has arreglado antes. Es que mira, el matrimonio no es la solución a los problemas. Y sabes, nosotros a veces hemos creído dentro de la iglesia que el fin de todos es casarse. Y no es así, lo hablamos. O sea, si dentro de tu camino, dentro de tu propósito, no hay un matrimonio, no has fracasado como cristiano, no has fracasado como persona. Entonces creemos que porque el fin es el matrimonio, quiere decir que al llegar al matrimonio se van a resolver mis problemas. Y no, hay problemas que yo tengo que resolver solo, antes de, porque si no me van a traer muchas repercusiones ya dentro del matrimonio. También los puedes arreglar adentro, pero es más complicado, más doloroso, y allí tenés a una persona a la cual tenés que servir. En el caso de los hombres, el Señor nos ha mandado a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia, Julio? Muriendo por ella. Entonces quiere decir que yo como hombre tengo que morir a mí mismo para servir a mi esposa. Y sí, es cierto que la palabra dice que las mujeres tienen que estar sujetas al hombre, pero eso es cuando un hombre actúa como Cristo. Si el hombre ha muerto a él, ha muerto a su naturaleza para que su esposa esté bien, entonces una esposa puede estar tranquila, confiando en que él sigue la voluntad del Señor. Y antes que se vuelva un podcast de matrimonios, la línea que debemos comprender es que circunstancias en nuestra vida van a pasar. Exacto. ¿Sí? Muchas veces por nuestras malas decisiones y cosas que al final nos afectan sin que hayamos tenido nosotros tenido que ver. Por ejemplo, la pandemia, ¿sí? Uh-huh. La pandemia, ¿qué vino? Ninguno de nosotros tuvimos la culpa de lo que estamos viviendo, uh-huh, pero nos afectó directamente a muchos, uh-huh, a todos realmente. Afectó nuestros trabajos, afectó a Guatemala, afectó la economía. Afectó a todo el mundo. Literal, o sea, uh-huh, afectó a todo el mundo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? Simplemente nos quedamos ahí quietos o nos tiramos ahí al suelo y decimos, Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué está pasando esto? Realmente es un quebrantamiento. Lo que queremos llegar con este capítulo es comprender que uno va a saber que está quebrado cuando realmente está quebrado. Sí. Si te estás preguntando hoy, ¿será que ya me quebranté? ¿Será? No, es que yo creo que esto me quebrantó. Quiero decirte, desafortunadamente, que no ha sido quebrantado. Porque cuando estés quebrantado, vas a saberlo a ciencia cierta. No vas a tener duda de ese proceso. Y no es porque este proceso te vaya a doler y te vaya a poner como en una situación de mucho sufrimiento, porque yo no veo a un Dios que quiera que sus hijos sufran. Al contrario, Dios lo que quiere es que nosotros, sus hijos, podamos alcanzar la altura del varón perfecto. Y eso va a ser quitándonos cosas que estén mal en nuestra vida. No por medio de sufrimiento de, bueno, eso te lo merecías, Julio, así que te aguantás ahorita. No creo que Dios sea así. Pero sí hay cosas que yo, si las rindo a Él, de seguro me van a doler. Porque mi corazón lo que quiere es satisfacerme a mí. Mi naturaleza lo que quiere es satisfacerme a mí. Y cuando el Señor me dice, tiempo, yo soy el que importa acá, tienes que rendirlo, me va a doler. Mi corazón me va a decir, no, aquí el que manda sos vos, pero el Señor manda. Y eso duele, pero no lo va a hacer Dios con el fin de, no, te voy a hacer que te duela y que te arda, porque así me gusta a mí, sino todo lo contrario, es porque Él quiere que nosotros nos acerquemos cada vez más a Él. Fíjate que, y quiero hablar algo personal, cuando yo tuve mi primer hijo, tuve un problema, pues algunos lo han escuchado, tuve un problema porque mi hijo fue prematuro, ¿sí? Y yo tenía un pacto con Dios, podemos decirlo así como un pacto con Dios, que era, Dios, cuidas de mi familia y yo cuido de los tuyos. Ese era un pacto que yo había hecho con Dios. Cuando yo tuve el embarazo con mi esposa, fue todo bien, todos los meses íbamos con los doctores, todo estaba re bien, va, el peso del bebé, el crecimiento del bebé, todo iba re bien. Cuando un mes antes nos damos cuenta que mi esposa tenía que ir al hospital. Entonces
Vamos, pasamos una serie complicada. Yo nunca voy a olvidar que cuando yo estaba, no supe de mi esposa durante 5 días, fue un relajo. Cuando yo literalmente sé algo de ella, sale una doctora en ese momento y me dice, su hijo nació prematuro, nació deprimido, tiene un síndrome, tiene manchas y tiene una cabeza aplastada. O sea, literal, o sea, en ese momento te puedo yo decir que mi vida se quebrantó. En ese momento yo literalmente salí del hospital corriendo, me fui mi familia iba detrás de mí, yo solo me subí al carro, yo quería llegar a la intimidad de mi sala a preguntarle al Señor simplemente qué pasó. O sea, qué pasó con nuestro pacto. Después de eso, que no recibí absolutamente por un par de semanas, ninguna contestación, yo en ese momento entendí algo, ¿sí? Algo que me encanta que vos repetís mucho. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo soberano, y a pesar de lo que esté viviendo, ¿sí? Que yo quisiera que no hubiera sido de esta forma, algo que tengo que aprender. ¿Y sabes qué aprendí? Que me sirvió después y quería conectar y tal vez ya me sumó mucho tiempo, pero lo que quiero decir es que yo aprendí algo en ese punto, a entender que la voluntad de Dios siempre va a sobresalir sobre mi voluntad y que esto me iba a ayudar a algo. ¿A qué? A enfrentar lo que pasó en el ministerio años después, ¿sí? ¿Qué pasó? Que después de tener, hacían cuenta yo con un líder, 75 grupos o 77, que fueron los grupos que teníamos, 1,000 personas en nuestro ministerio, viene para abajo, ¿sí? Como si, ¿qué pasó, verdad? Pero como yo ya había entendido la soberanía de Dios, en ese momento es donde yo digo, este proceso me ayudó a mí a entender que fui quebrantado. Y vuelvo a utilizar este versículo que lo tenemos como de caballito de batalla, pero aquí se hace sentido, que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien, porque esto va a ser conforme a nuestro propósito, para que al final de todo Dios sea exaltado, ¿sí? Ese es el fin de este pasaje, ¿sí? El llevar a que Dios sea exaltado, porque Dios es soberano, ¿sí? Así es, Dios es soberano. Y mira, pues Dios es soberano y eso te ayuda a entenderlo de una manera diferente, y ahora los procesos que pasaron o los que vienen los ves desde otra forma. Ya no los ves desde tu perspectiva, sino a través de ese quebrantamiento, y te ha ayudado a enfrentar las cosas con más convicción, tomado de la mano de Dios, porque no es que ya no te volvió a pasar, o sea, vos has pasado por diferentes procesos después de eso. Exacto, y el punto es eso, o sea, Dios no rompió su pacto, porque cuando yo acepté esto en mi corazón, Dios hizo un milagro, ¿sí? Y Él siguió con su pacto intacto. ¿Qué te voy a decir esto? O sea, seguí confiando que a pesar de las cosas que no se miran bien, porque decimos, o sea, yo fui el primero que vi a mi hijo. Cuando yo lo entré a ver al hospital en una caja blanca, literal, como de plástico, lleno de tubos, con la cabeza aplastada, literalmente aplastada, ¿sí? De color amarillo, morado, no sé, ya ni me recuerdo cómo estaba ahí. En ese momento digo yo, Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Pero al yo en ese decir, Señor, no entiendo lo que pasó, eso fue mal, no entiendo lo que pasó, pero tú sigues siendo bueno, tú sigues sin el control y acepto esto. Y si voy a vivir con esto, y si voy a tener un hijo con un retraso, pues no importa, lo voy a vivir porque eso va a ser tu voluntad, aunque crea que no es la voluntad que es mejor para mí. En ese momento Dios hace un milagro. Sana a mi bebé, sana todo el proceso, ¿sí? Y sigue con el pacto intacto. ¿Qué es lo que quería Dios hablarme o hacer en mi corazón? ¿Sí? Simplemente, no importa lo que está pasando alrededor, recordá que yo tengo una promesa con vos y yo voy a cumplir esa promesa, aunque creas que en este momento no está pasando nada, aunque creas que está negro, turbio, si Dios te lo prometió, lo va a cumplir. Exactamente. Y para terminar, pues yo quiero invitarte a vos y a invitarle a todos a que hoy podamos tener estas oraciones peligrosas y sepamos que cuando vayamos a ser quebrantados o cuando estemos siendo quebrantados, lo vamos a saber. Que Dios los bendiga.